Buenas noches buenas noches a todos nuestros seguidores de Imagina Periódico. Estamos en vivo transmitiendo para todos nuestros seguidores a través de nuestra red, de nuestra plataforma de Facebook Live. Hoy es 9 de marzo del 2021, son las 7:07 de la noche, número de suerte. Y hoy tenemos la primer mesa crítica de su Imagina, donde estaremos hablando de la sucesión de rectoría y de el poder mediático que acontece alrededor de ella. Y para ellos tenemos varios invitados diría yo de lujo, entre estudiantes, académicos y periodistas especializados en la universidad. Agradecemos muchísimo que nos estén viendo, agradecemos mucho que compartan el en vivo y vamos dando paso a esto. Voy a comenzar dándole bienvenida a los estudiantes de Filosofía de la Facultad de Humanidades, Axel Arellano y Samantha Torres, que nos acompañan el día de hoy. También a los académicos Alberto Saladino García y Anel Mendoza, concretamente el doctor Saladino de la Facultad de Humanidades y la profesora Anel Mendoza de la Facultad de Arquitectura. Y de compañero periodista tengo a Augusto López, titular de No Oficial Prensa Universitaria UAMX. Agradecemos todos sus comentarios aquí en la mesa crítica número 1, y del otro lado de los controles está la redacción de Imagina Periódico. Yo soy Ali Pacheco. Bienvenidos y buenas noches. Buenas noches a todos nuestros invitados. Buenas noches, Anel. Buenas noches, Axel, Samantha, Augusto, doctor Saladino. Muy buenas noches. Pues vamos a hablar de un tema súper importantísimo para la sociedad mexiquense y un tema súper importante para la comunidad universitaria. Hace apenas unas semanas, en febrero pasado, comenzó el proceso de sucesión de rector en nuestra alma mater. Todos somos universitarios. Cuando nos toca levantar la mano y rendir protesta, siempre seremos universitarios, dice ahí. Unos son estudiantes, los felicito, docentes, académicos. Imagina Periódico tiene una gran cantidad de seguidores universitarios que pues están aquí escuchándonos. Esperamos también que nos esté escuchando alguien de rectoría, de la administración, a quien hace algunas semanas les hicimos llegar una invitación para que estuvieran en este foro o en algún precedente, y pues esperamos aún la respuesta. Buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Los escuchamos. Buenas noches a ti. ¿Qué tal, Ali? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, con mucho gusto de estar aquí y acompañándoles. Pues sean bienvenidos y vamos a comenzar. Pues comenzaremos con las preguntas obligadas. Desde el punto estudiantil, desde el punto académico y desde el punto periodístico, ¿creen ustedes que estamos viviendo una nueva etapa, una etapa ahora sí democrática de la universidad, o hay una simulación? Me gustaría escuchar primero a los compañeros Axel y a la compañera Samantha Torres. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Imagina Periódico. Buenas noches a los compañeros y a las compañeras que el día de hoy nos están viendo. Desde la postura estudiantil, que hemos tomado aproximadamente 12 espacios universitarios, consideramos que esta sucesión a rectoría es una completa simulación, es un circo, ya que, todos los candidatos son de la misma línea política. Es una línea política que ya ha demostrado en bastantes ocasiones que no representa de ningún modo
a los intereses estudiantiles. Entonces, no lo consideramos que sea un nuevo cambio, Ali. Por eso es que los estudiantes de diversos espacios nos hemos manifestado en diversas ocasiones. Estamos seguros que esta sucesión va a traer consigo las mismas condiciones de represión, de criminalización, de ocultamiento hacia las demandas legítimas estudiantiles. Entonces, yo considero que no. Samantha, ¿qué otras posturas estudiantiles hay dentro de la universidad? Bueno, de mi parte, yo secundo a mi compañero Axel, sobre todo por la cuestión de información, en el sentido de que los estudiantes rara vez se mantienen informados o se les da notificación acerca de cuáles son las propuestas o cuáles serían las condiciones bajo las cuales los nuevos rectores estarían trabajando. Podría yo decir que es rara la ocasión en la que yo he contado o me han contado sobre las nuevas reformas o cuáles son las estrategias que seguiría el nuevo rector. Entonces sí me parece que es una simulación democrática y que más bien ha parecido como risorio, por así decirlo. La compañera Anel Mendoza y el profesor Alberto Saladino, ¿cuál es su postura desde el ámbito docente sobre este nuevo proceso de sucesión que va a abarcar del año 2021 al año 2025? Compañera Anel, por favor. Compañera, le pedimos que abra su micro, compañera Anel. ¿Ya? ¿Me Ay, escuchan? te Ay, escuchamos perdón, fuertemente. disculpen. Primero que nada, muchas gracias por considerarme. Me siento honrada de estar aquí. Me gusta mucho la idea de que se abran espacios de debate y de la forma más antigua de hacer academia, que es el diálogo, y la más efectiva, que es el diálogo público. Me da mucho gusto. Sí, yo creo que el problema que es viejo es que la simulación ha sido enormemente una habituación. Digamos que los procesos legítimos, democráticos, no tienen realmente una operatividad que sea democrática y que sea incluyente, porque no operan desde maneras amedrentan el pensamiento crítico. Lo hemos topado muchísimas veces. Esto ha sido una lucha muy larga y pues el día de hoy estamos aquí para decir lo mismo que siempre, que es, al menos de mi parte, al menos en mi voz, que se escuche como universitaria que soy, que no me presto a la simulación, que ofende mi inteligencia, que ofende mi preparación académica y ofende mi posición como universitaria, eh, que soy. Entonces, claro, los procesos de simulación se han dado mucho. Hay un sector que es el profesorado, que es un sector vulnerable porque es un sector que depende económicamente de su salario y eso es enormemente aprovechable para ensuciar, digamos, los mecanismos que harían de esta universidad realmente una universidad autónoma, autogobernada, abierta al pensamiento crítico y sobre todo anti-autoritaria, que sería como que la clave más importante para mí por el hecho de estar aquí. Muy buenas tardes a todos los
que estamos participando en esta mesa, a las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación para hacer comentarios en este panel. Y la pregunta, pues es una pregunta interesante. Yo quisiera iniciar aclarando que no estamos hablando de candidatos a la rectoría. No hay ningún candidato a la rectoría. Solamente algunos de ellos pues, podrían llegar a ser candidatos, y eso se hace cuando en la sesión del 14 de mayo el Universitario registra a quienes cumplen las bases de la convocatoria y cuentan con el apoyo de un número determinado de consejeros universitarios. Eso es lo primero, y hay que decirlo porque en los medios es muy común escuchar que hay tantos candidatos. No hay ningún candidato en este momento. Los aspirantes a la rectoría, los que se han registrado y están haciendo campaña, pues lo están haciendo en un proceso o sea, hay un desfase entre lo que debiera ser un ejemplo de democracia practicada en la universidad y lo que está haciendo la sociedad afuera. Pero también allí tenemos que entender que las universidades no han sido las puntas de lanza de los procesos de transformación. Nada más recuerden que México ya era independiente y seguíamos teniendo, existía la Real y Pontificia Universidad de México hasta que fue desaparecida por la acción de liberales como José María Luis Mora, que es uno de los inspiradores de la institución que antecedió a la universidad en la que hoy estamos. Orgullosamente pertenecemos a esa institución. Pero lo mismo podría decir de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional fue creada por el gobierno de Porfirio Díaz en 1910, unos meses antes del inicio de la lucha de la revolución. Y allí vemos que es normal entonces que las instituciones académicas, educativas, juegan un rol de acompañar al conservadurismo, al status quo, y entonces no nos podemos dar golpes de pecho de que la universidad no esté a tono con este proceso de transformación que está emprendiendo la sociedad mexicana a partir del año 2018. Claro, cuando no tenemos esa situación obvia de cómo es que funcionan estas instituciones, pues es muy fácil decir que hay simulación. Y claro, hay elementos para hablar de la simulación democrática. Y la simulación democrática de este proceso se da porque no se ha reglamentado, se negó desde el triunfo del movimiento estudiantil de 1976 que el artículo 30 de la ley de la universidad, donde señala que para elegir el rector debía de hacerse auscultación cualitativa y cuantitativa, pero no se ha aplicado la auscultación. Y este problema pues ha resultado un problema grave, pero es el candado que metió la burocracia universitaria y los poderes que controlan a la institución, el oficialismo, para que no llegue gente que tenga una posición distinta a la de ellos. Que si hubiera llegado, aunque el hubiera no existe en la historia, otro tipo de universitario con vocación académica, nuestra universidad tendría otro rumbo y no este rumbo de estancamiento, este rumbo de simulación académica. Hubo periodos en que las personas que aspiraban a nuestro director hacían campañas sobre la excelencia académica, imagínense 40 años después, y seguimos en una situación de estancamiento en esta universidad. En fin, esta sería una primera apreciación y una aclaración que quisiera dejar aquí en la mesa. Muchas gracias. Desde el punto periodístico, Augusto, ¿cómo se está abordando desde no oficial prensa universitaria y estos sectores que han acompañado a, digamos, una prensa disidente de la universidad? ¿Cómo va? ¿Cómo ven ustedes el proceso de renovación de la rectoría? Pues mira, yo creo que gran parte de lo que iba a comentar ya
hizo una gran introducción el profesor Alberto Saladino, porque para comprender los procesos antidemocráticos de la universidad hay que comprender mucho la historia de cómo es que surge la institución. Entonces, yo creo que pues, la mayor parte del tiempo, para no decir que todo el tiempo, han sido procesos antidemocráticos. Para que sean democráticos tenemos que pues, recordar pues, que la democracia pues, emana del pueblo. Entonces, aquí tenemos dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México, digamos, una reconceptualización torcida, muy torcida, de lo que es la democracia. Y se quiere confundir, incluso en algunos momentos se justificaban funcionarios, que era parecida a la de Estados Unidos, donde no se vota directamente los ciudadanos, sino que pues, a través de grupos o por zonas se van haciendo se van definiendo los votos, ¿no? Pero en la realidad sí es una forma de democracia muy priista. ¿Por qué? Pues porque de ahí emana, ¿no? Y hablo priista, pero en sus estructuras de partido, no ya apegados a lo que es una elección popular. Entonces, lo que estamos viviendo, lo histórico de ahorita, porque evidentemente para mí sí hay algo que es muy histórico, es que ya la gran parte de la comunidad estudiantil, que antes era, digamos, era un secreto a voces, que los procesos no eran democráticos. Pero una cosa es escucharlo así y otra que se percate la comunidad cómo le están asaltando, cómo le están estropeando sus derechos a elegir a sus representantes. Incluso el derecho de otro sector de cómo se les impide pues acceder a una contienda, como es el caso de las aspirantes, pues que fueron bajadas por el propio rector. Entonces, desde el punto de vista ciudadano, sí se está haciendo evidente una simulación, estamos viendo pues también en vivo y en directo cómo es que opera este sistema tan rancio en la universidad para imponer pues al candidato y también vemos, me parece desde mi punto de vista, en este proceso electoral ha sido más evidente que en otros la injerencia de gobierno del Estado para, pues como ellos le llaman, meter orden, pues porque el actual rector, pues nomás no supo controlar el asunto, ya lo tiene totalmente desbordado, y entonces ha traído una asistencia muy cercana desde pues la Secretaría de Gobierno para indicar cómo se deben hacer las cosas y pues hasta sus regañizas se ha llevado. Histórica la filtración de información desde los altos niveles de la universidad que apuntan hacia lo que ya todos sabíamos, cómo se llevaba a cabo de manera, pues yo le diría casi hasta dolosa los procesos electorales dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y por otro lado, tenemos este componente. Se hablaba, pues sí, es algo, digamos, estamos viendo un robo que se hace cada 4 años, pero la diferencia de ahora es que la comunidad tiene que empezar a reconocer el derecho que le ha sido robado y tiene que empezar a exigir que se cumpla o que se le dé el derecho que debe ser. La auscultación cuantitativa, pues no ha sido desde hace muchos rectores. El rector actual, pues nadie votó por él, pero mucha gente, es tan hábil el asunto y que se puede hacer uso de otros, y ahí entrarán los medios de comunicación, ahí hablaré en otro momento, pero distorsionar o persuadir a la comunidad para que crean que lo que están haciendo ahorita, las visitas a los espacios académicos, equivaldrían, según las propias autoridades, a la auscultación cuantitativa. Y entonces yo cuando estaba investigando el tema de Alfredo Barrera y su proceso electoral, consulté a varios estudiantes y ellos me aseguraban que habían votado, que sí había habido votaciones, que no se acordaban exactamente cómo era, pero que sí habían votado. Entonces,
obviamente cuando revisamos los documentos, en ninguna parte de la Universidad Autónoma del Estado de México se realizó la auscultación cuantitativa, y cierro con esta parte, para hacer la distinción y la importancia que tiene de esto, que desde la rectoría ya se ha reconocido últimamente, pero que durante mucho tiempo se le restó un valor. En la auscultación cuantitativa, los miembros de la comunidad tienen que expresar su opinión, efectivamente, para que con esa opinión sea trasladada y el consejero que representa ese espacio académico vaya y refleje su voto. En ese sentido, tiene que orientar su voto el día de la elección a rector. Sin embargo, en la universidad se dice que, bueno, pues es una opinión, casi si quiere, se toma en cuenta y no. Pero en la misma legislación universitaria se refiere que este tipo de opinión no debe ser considerada algo como una mera opinión, sino que adquiere la calidad de un voto. Entonces, por eso yo refiero que es también una parte donde vota la comunidad, porque es la calidad que le da a esa toma de opinión la propia legislación universitaria, no es una cosa menor. Y de ahí, justamente de ese pequeño gran detalle, es de donde se va a quedar delimitado si en el proceso o si el candidato y el próximo rector va a ser legítimo o no. Si todo el consejo universitario vota por él, pero no tiene de respaldo la auscultación cuantitativa, no hay ninguna legitimidad para el rector. Yo en el tiempo de los paristas, que se les criticaba tanto, pues que si eran 5, que si eran 10 o los que fueran, yo dije en numerosas ocasiones que cualquier grupo de paristas tenía más legitimidad que el rector actual. ¿Por qué? Porque tenía más respaldo popular. Así fueran 10, pues habrían sido más los que los están respaldando que los estudiantes o que la comunidad que votó por Alfredo Barrera Baca de manera muy especial, ¿no? Obviamente esto sucede durante muchas administraciones, pero eso, ahí lo dejo en este momento. Gracias, Augusto. Y también saludamos a la redacción de Imagina Periódico, que está allá en el norte de Toluca ahora, la redacción de Imagina Periódico, al estudiante de la licenciatura en Derecho de la UAM, Ricardo Mendieta, y también egresado de la Facultad de Humanidades, quien pues nos acompaña este día y también le va a entrar al debate, le va a entrar al tema. Ricardo, buenas noches, te escuchamos. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Y de hecho, Augusto nos ganó la pregunta porque sí nos dimos a la tarea de revisar la legislación, artículo 104, 105 y la convocatoria. La primera pregunta, que era para todos los panelistas, si alguno la quería contestar, y la acaba de contestar en parte Augusto, que era que cómo se dice que las opiniones de preferencia recabadas, porque así se llaman, opiniones de preferencia recabadas por consejeros universitarios, son un proceso democrático, siendo que en el inciso 3 de la auscultación cuantitativa dice que la opinión de la comunidad solo sirve para orientar la votación de los consejeros. ¿Cómo se dice que esto es un proceso democrático? Esa es una pregunta que ya está respondiendo a Augusto. Y la segunda pregunta, y que es el tema medular también para encaminar esta conversación, es que ¿cómo es que lo van a recoger, esta opinión, cómo es que la van a recoger estos consejeros universitarios? Para decir, bueno, un 70% opina que se va por tal candidato, ¿no? O sea, van a decir, un 70% dijo de 1,400 que son, por ejemplo, en humanidades, ¿no? Dijo 1,400, ok, el 70% dice que sí va con este candidato. ¿Cómo lo van a hacer? Eso se va a contabilizar en algún momento. Y en segunda instancia, ¿cómo los alumnos se pueden organizar para decir, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo con ninguno de sus 3 candidatos por las cuestiones que ya dieron todos los compañeros en este momento, porque nosotros en ningún momento dijimos, bueno, cuando hicieron un trabajo para decir, oigan, podemos ser candidatos, siendo que también en el estatuto dice que tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Ya sea desde los básicos, que son el papeleo, hasta los 5 años, por ejemplo, de trabajo que tiene que tener ininterrumpido, y luego demostrar que tienen preocupación por la universidad.
esa es la primera pregunta. Luego, ¿por qué el candidato principal de la rectoría, por qué tiene que haber un candidato principal o el que se dice que está señalado, sigue siendo del gabinete del rector, siendo que también tiene las mismas políticas? Es decir, hay un continuismo en todos estos candidatos porque son del mismo grupo de trabajo del rector, que obviamente tiene las mismas políticas e ideología para continuar un tipo de gobierno dentro de la universidad. Esa sería la base principal de estas dos preguntas. ¿Cómo es que se dice que hay un proceso democrático, siendo que son opiniones que pueden servir nada más para orientar la votación del consejo universitario, ¿no? Y la segunda, entonces, en eso podríamos encaminar para llegar también al poder que se ejerce mediáticamente para decir, bueno, la universidad está saludable, porque ahora hay 3 candidatos y hay una mujer que es candidata, ¿no? Eso también, si estamos llamando esto que es una simulación, que ya se están dando los indicios, se han dado las pruebas, ¿cómo está trabajando este poder? ¿Cómo está trabajando este poder para decir, claro, ahora sí hay democracia porque hay 3 candidatos, pero el que haya 3 candidatos no es democracia porque no van a ser votados por la totalidad de la comunidad universitaria, sino solamente por el consejo universitario? Cierro participación y dejo la pregunta para los participantes. Sí, adelante, compañeros. Vamos a ampliar el debate. Vamos a escucharnos todos. Cuando el compañero Ricardo lance las preguntas, pues todos podemos participar. Y pues, Anel, te vemos muy pues participativa en el chat. Comenta lo que nos decía Ricardo ahora sobre este conservadurismo, esas condiciones internas de la universidad. Ahí, por favor, abre desde tu micrófono. Sí, yo creo que vamos, se puntualizan cosas que son cruciales. Para mi gusto, hay una semántica muy retorcida. Yo quisiera conducir mi participación hacia esto. En el documento más reciente y más vigente que se acaba de publicar, que es la Gaceta, en donde se da cuenta a la universidad de cómo va a funcionar de manera excepcional este proceso y cuáles son las bases que están argumentadas ahí, con una redacción confusa, decía yo en el chat, dominguera, se justifica sobre la base de la crisis de la pandemia, que se va a llevar a cabo un proceso excepcional. Estoy parafraseando, pero quisiera citar, si se puede, específicos párrafos. Claro, adelante. Sí. Bueno, comienzo. El primero de los párrafos es, cito textual, puedo compartir pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, adelante. Perfecto. Entonces aquí está, a ver si lo ven. ¿Sí se ve? Bueno, pues tengo que mover el chat porque yo no lo veo completo. Permítame, ahí está. En donde marca los antecedentes, quiero puntualizar, y el llamado es para que escuchemos lo que está y pensemos juntos, ¿no? Yo no me constituyo como en la que sabe más, al contrario, lo entrego con una lectura muy puntual. Este párrafo, para analizarlo juntos. La Universidad Autónoma del Estado de México, como organismo público descentralizado del Estado, tiene como objeto generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento universal y estar al servicio de la sociedad, y para ello goza de la potestad de organizar su gobierno y expedir las normas y disposiciones necesarias para su funcionamiento, así como para el adecuado cumplimiento de su objeto y fines. Esto es lo que me parece crucial. La universidad adoptará las formas y modalidades de organización y funcionamiento de su academia, gobierno y administración que considere convenientes. ¿Quién considere convenientes? Adoptará las formas y modalidades de organización y funcionamiento de su academia, gobierno y administración que considere convenientes. Es una sutileza de redacción que yo creo que
que no es ninguna sutileza y que es a lo que me refiero puntualmente de este tipo, de este estilo de redacción, digo yo, oscurantista, barroca, incomprensible, pero al final que respalda estos abusos. Que el rector es la máxima autoridad ejecutiva de la universidad, su representante legal y presidente del consejo universitario, como lo señala la ley de la universidad, siendo además el responsable de la conducción de la gestión universitaria y la coordinación entre los diferentes sectores que la integran. Lo pongo en la mesa y llamo a la universidad a que lo cotejemos juntos. La función. Y si esta es la función, cuestionemos este modo de plantearlo, porque pienso yo que todo se puede replantear y que estamos en un momento crucial para hacer hincapié en estas cuestiones que son muy mínimas. Tercera puntualización, que el cargo de titular de la rectoría tiene una duración específica y en caso de nuestra universidad está por concluirse, lo cual implica la realización de un proceso de elección de la persona que ocupará la titularidad de la rectoría para el periodo 2021-2025. Aquí, compañeros, aquí está la trampilla. Sin embargo, ¿no? Derivado de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, actualmente se vive una dinámica que obliga a las autoridades universitarias a la toma de acuerdos y generación de mecanismos provisionales. O sea, vamos a hacer lo que queramos porque hay pandemia. ¿Me entiendes? Es como, digámoslo sin miedo, ¿no? O sea, ¿cómo está eso, no? Provisionales que permitan dar continuidad de forma eficiente, ¿no? El adjetivo de la eficiencia, de la productividad, ¿no? Un adjetivo así usadísimo, ¿no? En esta tecnocracia. Y adecuada a la función académica y administrativa de la institución ante esta nueva realidad. Estos incluyen la determinación de acciones necesarias para hacer frente a situaciones o procesos diseñados, fíjense nada más, para ser, ay Dios, me brinqué ahí, para ser desarrollados de forma presencial. Entonces, todo este enredijo que podemos ver aquí acerca de la pandemia, no sé qué piensen compañeros, pero lo pongo ahí para toda la comunidad al respecto de que están, el único argumento que sostiene que van a llevar a cabo un mecanismo provisional es la cuestión presencial. Y quiero ir a la fuente del documento, si me lo permiten, aquí está, porque está aquí, no, espérenme, está aquí, es este. ¿Sí se ve mi pantalla? Seguimos viendo lo último que nos comentaste. ¿Lo último? Sí, lo del No me digas. SARS-CoV-2. Entonces, a ver, ¿cómo le hago para...? Bueno, cito breve cómo termina esta parte que me parece que es clave. ¿Siguen viendo esto? Ajá, aquí está. Autoridades universitarias a la toma de acuerdos y generación de mecanismos provisionales que permitan dar continuidad de forma eficiente y adecuada a la función académica y administrativa de la institución ante esta nueva realidad. Estos incluyen la determinación de acciones necesarias. ¿Cuáles son esas acciones? ¿No? Para hacer frente a situaciones o procesos, fíjense, diseñados para ser desarrollados de forma presencial, acciones que consideran prioritariamente la protección de la salud de quienes participan, así como la viabilidad de las condiciones para su desarrollo, y tal es el caso del proceso para la elección de rector, en el que se prevé la interacción de quien desee participar a ocupar dicho cargo con los integrantes de los diferentes sectores de la universidad y en el desarrollo de las fases de auscultación cualitativa y cuantitativa. O sea, yo siento que aquí está muy anclado el
digamos, uno de los poderes que tiene el lenguaje, que sabemos que tiene el lenguaje, que es el poder, digamos, que es la retórica, ¿no? Entonces creo que hay una retórica completamente confusa. Creo que el único argumento que sostiene una exclusión, y no es el primer antecedente, me atrevo a decir que, por ejemplo, para la homologación de la plataforma que se determinó como oficial, yo marqué mi posición al respecto y dije que no estaba de acuerdo porque la comunidad universitaria no había sido consultada de cuál era la mejor forma de interactuar con sus estudiantes de la comunidad docente, ¿no? Que somos personas que llevamos mínimo 15 años manejándonos en interacciones digitales o en lenguaje digital y que se nos excluyó de esta toma de decisión de volver unilateral la plataforma de interconectividad, que no está lejos, para mi gusto, lo que yo critiqué en su momento hace un semestre como una arbitrariedad con respecto a nuestra libertad de decidir bajo qué plataforma estamos más cómodos interactuando nuestros saberes con nuestros estudiantes, y que esto es un poco lo mismo, ¿no? Se asume que entonces es que todo se puede proteger o auspiciar bajo el abrigo de la catástrofe. Y me parece que eso está sucediendo en este documento, que bajo el auspicio, bajo el abrigo de la catástrofe, se está refiriendo que se va a llevar a cabo un proceso provisional, que se van a generar mecanismos y acuerdos específicos dada la nueva realidad. Entonces, esa es mi crítica, lo pongo en la mesa para la comunidad y para esta mesa de debate. Particularmente, pues yo ya expresé mi opinión, ¿no? Creo que es muy retorcido y creo que apunta hacia una pues declaración de que vamos a decidir nosotros cuáles son esos mecanismos y esos procesos, porque como no puede ser presencial, entonces pues vamos a elegirlo nosotros. Entonces ahí está como respaldándose esta situación. Bueno, la auscultación cualitativa, que, perdón, no, el último párrafo del punto 11 de los aspirantes, dice, el encuentro entre los aspirantes tendrá por audiencia el H Consejo Universitario. Su desarrollo estará a cargo de la Comisión Especial Electoral y se llevará a cabo el día 4 de mayo del 2021 a las 18 horas. Yo me pregunto si, dadas las circunstancias de la realidad actual en la interconectividad y en las relaciones sociales mediadas por una interfase digital, no puede ser la audiencia la totalidad de la comunidad universitaria para ese encuentro. Me lo pregunto yo, ¿no? Y lo pongo también en la mesa, ¿no? ¿Qué pasa si se solicita que se haga público ese encuentro entre aspirantes? Yo creo que sería bastante sano mover estos mecanismos. Y finalmente, en los transitorios, que es con lo que termina la Gaceta, doy lectura textual. Primero, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Universitaria y difúndase ampliamente en las redes sociales oficiales, puntualizo, de la institución de cada espacio universitario a partir del día 12 de febrero de 2021. Segundo, lo no previsto en las presentes bases será resuelto por la Comisión Especial Electoral del H Consejo Universitario. Y tercero, lo tendrá entendido, fíjense, la comunidad universitaria, entendidísimo, ¿no? En cuanto al primero, lo único que quiero concluir cuestionando es esta cuestión de las redes sociales oficiales y no oficiales. Creo que es una problemática dentro de la que estamos, una dinámica dentro de la que estamos. La no oficialidad o la sí oficialidad es un tema que ampliamente tendríamos que preguntarnos y dialogar los universitarios al respecto de cómo se dan los vínculos académicos hoy en día, digamos, cómo se dan los procesos de aprendizaje, los procesos de relación universitaria hoy en día. Y yo creo que eso es una tarea de todos los universitarios, preguntarnos al respecto de la oficialidad o extraoficialidad y de estas cuestiones institucionales de base, porque toda la realidad humana está cambiando sus modos de interacción. Y a eso responden mis dudas también. Y pues creo que hasta ahí. Ok, los compañeros alumnos tienen alguna opinión sobre esta pregunta y este respecto.
Bueno, ¿sí me escuchó? Bien. Yo considero que hay que preguntarnos acerca de si hay o no hay democracia dentro de la universidad, y si hay, qué tipo de democracia es. ¿Y por qué preguntarnos esto, no? Y va a colación al tema de los consejeros universitarios y de gobierno. Los estudiantes consideramos que el proceso de elección a consejeros universitarios, tanto de gobierno, son a dedazo, ¿no? No son procesos totalmente transparentes, no son procesos verdaderamente democráticos, porque solamente basta con ver en muchas de las facultades cuántos consejeros, cuántos estudiantes aspiran a ser consejeros. Y eso no es culpa de los estudiantes desinteresados, como lo expresaron algunas veces las autoridades, sino por el proceso que ya está amañado, que ya tiene un fin de tener candidatos únicos. Son pocas las facultades que no tienen pluralidad, no tienen varias planillas que aspiren a ser consejeros. Entonces, es necesario preguntarnos esto, porque ellos van a ser de los que dependa mucho de la universidad. Entonces, si los consejeros universitarios en realidad no representan los intereses estudiantiles, entonces desde ahí se empieza a fragmentar una idea democrática y sobre todo una idea de universidad. La participación de los estudiantes, considero yo que tan siquiera en los últimos años, nunca se ha escuchado, ¿no? Parece que la palabra de los estudiantes ha sido arrebatada completamente. Y, y vaya, no es porque los estudiantes sean apáticos, sean despolitizados, en realidad no lo creo, porque vaya, hay quienes dialogan en sus aulas, quienes dialogan en los jardines de las facultades, y muchas de las pláticas, muchos del diálogo con estudiantes, es precisamente cuestionando estas cosas de la institución, cuestionando a la institución. Sin embargo, pues entonces tomamos de referencia a unos consejeros universitarios que carecen de legitimidad y que solamente van a servir al poder universitario. Desde ahí entonces tendríamos que optar por alguna otra alternativa. Ya sabemos que los consejeros nunca recurren a los estudiantes, incluso en muchos lados ni siquiera se conocen a los consejeros o a las consejeras, como es el caso de ahora, ¿no? Es impresionante. Y ellos van a determinar muchas cosas. Entonces, se debe tal vez de optar en esta ocasión y tal vez en otras, por un voto universal. Se debe optar para que se escuche toda la comunidad universitaria, pero el proceso el problema de un voto universal es que hay candidatos a rector amañados, o sea, no tendría caso un voto universal si van a elegir a lo mismo. Entonces, también debería haber más candidatos a rector. Pero vaya, la universidad ha creado tantos mecanismos de control que ha apaciguado tanto a los estudiantes, tanto a los profesores, como ya lo mencionaba la profesora Anel, y entonces parece que crean un clima de silencio, un clima no de apatía, pero sí de miedo, y eso es importante. Entonces, ¿en qué universidad estamos estudiando? En una universidad de este tipo, yo tampoco podría llamarla universidad, porque en una universidad debería haber libertad, debería existir el diálogo, debería existir la democracia, deberían existir muchas cosas que en nuestra universidad parece que no están pasando, y bajo los mecanismos de control que ha optado el poder, yo creo que en años tendremos una verdadera universidad. Yo creo que esto lo tomo a colación para igual criticar un tanto el proceso
de democracia, de cuestionar a nuestros compañeros consejeros y consejeras, y que tal vez desde ahí sea un punto importante de lo que hoy vivimos. Gracias, compañero Axel. En base a lo que dices, me gustaría también dirigir las preguntas a la compañera Samantha, al compañero profesor Alberto y a Augusto, sobre cómo han funcionado estos mecanismos específicamente para que se mantenga esta idea de que hay democracia y que hay una que es saludable, que es saludable la universidad, y cómo es que han dicho que sí existe un proceso democrático y cómo todos lo vamos aceptando paulatinamente, pensando que tenemos una libertad de votar y de elegir, ¿no? De elegir a nuestros rectores. Entonces hay un proceso maniqueo, se habla también en periodismo del cuarto poder, ¿no? Porque los medios de comunicación están encargados también de brindar una opinión en una parte del periodismo, ¿no? Y en esa parte del periodismo se dice si se está de acuerdo con tal o cual candidato. Entonces, eso es, este aparato de manipulación es muy grande. Vamos a poner un ejemplo muy claro. El día de la elección del rector, se dijo días antes que no habría acceso a medios de comunicación por causas del virus, y que la universidad se iba a encargar de transmitir el mensaje del rector a toda la comunidad universitaria. Y vemos que hubo un solo medio privado que entró y que aparte de transmitir el mensaje del rector, su comunicado, también su otro medio, y que Augusto ha hecho muchas investigaciones sobre este medio, fue a hacer fotos de sociales. Fue a hacer fotos de sociales, y entonces dicen, bueno, aquí está el informe del rector, aquí les estamos presentando todo, pero solamente sus medios amigos. Es decir, ellos están manipulando totalmente el proceso electoral, sí, diciendo, está muy bien esto, ¿no? Está muy bien el proceso, está muy bien, todo ha estado muy bien. Y entonces, este dueño de este medio ha invitado muchas veces al rector, también al profesor Saladino lo ha invitado, en entrevistas, conversatorios, donde él sirve como juez para decir, me queda claro que tú dices la verdad, sin presentar ningún argumento, sin ninguna evidencia. Ese claro ejemplo fue ese mismo día de la elección, del informe del rector. Por la tarde presenta al secretario de Movilidad del Estado de México y le dice al final del conversatorio, me queda claro que tú dices la verdad, ¿no? Me queda claro que tú dices la verdad. ¿Con qué argumento dice? Con una plática que le dijo. O sea, esto significa que está bien. Esto es todo un proceso en el que se dice, toda la ideología uriverde es buena. Si tú no estás, y eso también me lo ha platicado el profesor Saladino en otras entrevistas, que quien no se ponga la chamarra de la universidad auriverde está en contra de la universidad literalmente. Quien no se ponga eso, siendo que los profesores con su propio trabajo académico ya están apoyando, ¿no?, al conocimiento, y una de las funciones principales de la universidad que nunca se menciona, porque también lo dice en la convocatoria, es transmitir y preservar el conocimiento, pero también, y me baso en el argumento de la profesora Bacarlet de la facultad de la doctora Bacarlet de la Facultad de Humanidades, también una de las causas principales de la universidad es emitir crítica. Y cuando la universidad ya no emite crítica, legitima a cualquier servidor público, sea de gobierno o sea de la universidad. Cuando ya no hay crítica, como pasa con este medio privado, cuando ya no hay crítica, significa que uno puede salir del conversatorio que da y decir, ¿ves cómo nosotros pensamos que todo está mal? Pero ya escuché esto y todo está bien, somos nosotros los que pensamos que todo está mal. Eso es lo que está pasando en estos momentos, que es una opinión que vierte la redacción de Imagina Periódico. La dejo para los compañeros que faltan por participar. Pues ahí. Bueno, pues, perdón. No, adelante. Bueno, es breve lo que tengo que decir. Justamente todo esto me remite a la parte de la opinión como orientadora, que bueno, me pregunto qué tipo de opinión o de quién es la opinión, porque vaya, podríamos decir que los alumnos tenemos nuestra opinión acerca de los candidatos y obviamente de los rectores que han precedido anteriormente.
podemos notar no solamente en tanto, o sea, podríamos informarnos de su trayectoria como funcionarios o el servicio que han prestado a la comunidad universitaria o al, no lo sé, de ese tipo de participaciones, y podríamos tener esta opinión que orienta y decir, bueno, esta persona está determinada a brindar un servicio a la comunidad, tanto a los alumnos como a los profesores y a los académicos. En este sentido también me lleva también a los mecanismos de control, en donde, por ejemplo, podría uno tener una opinión, pero es una opinión al aire, es una opinión que no está bien fundada, puesto que, como revisábamos hace rato con Anel, de los textos, bueno, o sea, para unas cosas son muy claros, para unas cosas son concisos y para otras se mantienen en este tema de la ambigüedad. Entonces, a mí me parece que los mecanismos de control les gusta jugar con este tipo de matices de los límites. Quieren tener algo bien conciso y algo que de repente ya no sabe uno si es verdad o no es verdad, que también está relacionado con la manipulación de la información y generar este ambiente de silencio que ya se mencionaba anteriormente. Entonces, a mí me parece que, bueno, todo está como confuso, o sea, a mí me sigue pareciendo algo que no se ha establecido con rigor, eh, pero a conveniencia. Es decir, decimos que tenemos una democracia, pero no decimos qué tipo de democracia, decimos que están este tipo de procesos de elección que se hacen estas auscultaciones cualitativas y cuantitativas para establecer una opinión, para tener fundamentos para escoger quién va a representar y quién va a legitimar todo el reglamento universitario, pero en realidad en lo que necesitamos más información, en lo que necesitamos cierta seguridad para tomar decisiones o para sentirnos legitimados, escuchados, pues se mantienen estos límites desdibujados y en un mal sentido, claro. Y pues creo que es eso, que les gusta, bueno, no es que no sé si les gusta, pero aprovechan o mantienen este mecanismo de control muy ambiguo en lo que quieren. Augusto, por favor. Sí, ay, perdón. Pues mira, yo creo que es muy evidente, y retomando el ejemplo que estaban dando ahí en la redacción, del papel que juegan los medios y qué tipo de medios. Principalmente medios que le facturan a la universidad, que pues incluyen la postura o ¿cómo se le puede llamar? La línea editorial junto con el precio de la difusión institucional, que son dos cosas que tendrían que ir separadas y que deberían de estar claramente distinguidas en los medios de comunicación. Sin embargo, vamos a retomar este ejemplo, que es el mismo medio pues, que se ha utilizado para que desde ahí autoridades universitarias pues queden más o menos bien, una especie de maquillaje mediático con preguntas ahí arregladas, previamente seleccionadas, pero curiosamente también son medios que se han llevado muchos millones de pesos a costa de sobreprecios a la institución. Es decir, ya hay un amalgamiento ahí de un medio de comunicación con una institución pública en donde no le preocupa en este caso a la universidad qué tanto se le cobre. Se pueden vender gacetas casi en 1,000 pesos y esa misma gaceta en otro lado pues a lo mejor no te llega ni a los 150 pesos, ¿no? Sin embargo, se empiezan a hacer y armar complicidades donde lo que ya no importa es la naturaleza o la misión que tiene un medio de comunicación, que básicamente sería poner luz donde hay oscuridad, ¿no? Diciéndole con palabras muy, muy sencillas. Y entonces, pues se empiezan a volver reflectores de lo oficial
y van pues de la mano para cumplir los objetivos que tiene la gente pues que les está financiando y a veces hasta de manera obscena la supervivencia de sus medios. Entonces, esto pues impacta en tarde o temprano en la opinión de la comunidad universitaria y en la opinión pública. Ese es el gran papel, por eso es que si viéramos cuánto se le invierte en total a los medios de comunicación en la universidad, veríamos que se les entrega más que mucho de lo que se debía entregar a lo mejor en becas o en otras cosas que son más necesarias, ¿no? Entonces, el papel tan importante que juegan para fortalecer la antidemocracia, que pues digamos es el tema central de esta mesa, pues es muy relevante. Yo creo que si un rector que ama su institución, que tiene identidad universitaria, después de ver los sobreprecios de un medio de comunicación, ¿no? Que cómo le vende este tipo de cosas o que le factura sin siquiera entregarle evidencia específica de lo que se publica y cómo se publica, que incluso hasta se incluyen columnas de opinión como pues parte de la difusión institucional, y en esas columnas se critican gentes o incluso hasta se le tira a diputados. Eso no cuenta como difusión institucional, sin embargo se factura como tal, y en la universidad, en lugar de decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a hacer algo, le siguen dando, ¿no? Y les dan más y cada vez les cobran más. ¿Por qué? Porque además, cuidado y se les deje de pagar. Porque entonces, en este tipo de medios, cuando les suspenden las facturas, es cuando empiezan las notas supuestamente críticas y supuestamente golpeadoras, que ellos así es como lo definen. Y son muchísimos millones, ¿no? Hay que decir, en el caso, pues se está hablando de Alfa Diario, porque eso ya está documentado. Hay facturas pues de más de, bueno, una nota en promedio llegaba casi a los 20,000 pesos. Pero tienen diferentes conceptos, no solo es eso, están las gacetas, están incluso la elaboración de los famosos informes que de tipo libro, ahí es otra lana. Y entonces hay medios consentidos y cada rector llegará con su medio. Entonces, yo termino y cierro mi conclusión porque para dar oportunidad a los demás, que el papel que juegan, pues, es casi de esbirros, ¿no? Del poder, desafortunadamente. Gracias, Augusto. Profesor Saladino, por favor. Sí, bueno, la pregunta es igual como la han atendido los compañeros. Y la voy a situar justamente en esta cuestión de la auscultación como prueba de esa simulación democrática. Pero quiero hacer previamente un mínimo comentario sobre ese análisis semántico que ha intentado hacer la profesora Anel. No le busquemos mucho a los significados de los documentos burocráticos. Son enredados porque así son sus ideas, son gente con poca pericia para la redacción y consecuentemente para la claridad. Hacer una revisión de documentos oficiales de nuestra universidad es una materia para un filólogo que pudiera hacerlo y aplicarse a lo que hacía Nikito Nipongo, un crítico que desgraciadamente ya falleció, el mismo Carlos Monsiváis. Pues sí, son documentos a veces facciosos, pero sobre todo muy mal redactados. Ese es el gran problema de estos documentos, y los ejemplos que nos puso la profesora pues son una vergüenza para estas personas que realizan estas redacciones, pero que reflejan justamente su nivel académico tan precario y que dirigen la universidad. ¡Qué vergüenza!
Los comentarios que quiero hacer para demostrar esa simulación democrática a través del uso tendencioso de la auscultación tienen que ver con tres aspectos. La primera es decir que a propósito se dejó, y así lo hemos padecido desde 1980, se dejó sin reglamentar la auscultación cuantitativa, también la cualitativa. Solo se enuncian, pero no están reglamentadas. Entonces, no es fácil que nuestros representantes, los consejeros universitarios, maestros, alumnos, convoquen a sus representados y a partir de allí puedan ellos tomar la decisión de por quién van a votar. Ese es un problema que quedó ahí y se ha dejado para seguir manteniendo el control en la elección de rector, no así en la elección de directores, en la elección de consejeros universitarios, pero la elección de rector, pues para ellos es de vida o muerte para seguir controlando esto y por eso se han negado. En la propuesta que hizo el Consejo Universitario a través del rector a la Cámara de Diputados, o más bien al gobernador y el gobernador a la Cámara de Diputados, no incluía ningún interés en reglamentar esa auscultación cuantitativa y cualitativa del artículo 30 de la ley de la universidad. No, pues a ellos les conviene, es el mecanismo para seguir controlando la institución. Primera apreciación. Segunda apreciación. Tenemos un problema muy grave en la universidad de colonialismo político, de colonialismo interno en el que los universitarios del interior del estado, la mayoría de ellos, no tienen representantes ante el Consejo Universitario, no tienen consejeros universitarios y ellos entonces están impedidos de dar una opinión para que en el Consejo Universitario se pueda orientar una u otra votación. Eso es triste. ¿Cómo que tenemos universitarios de primera y de segunda en la universidad? Y yo creo que esto, en tercer lugar, se le debe añadir el hecho de que este rector pues no solamente ha sido muy cuestionado por su ineptitud, no ha sido muy cuestionado por su falaz trayectoria académica, sino porque no fue capaz de enfrentar como universitario el cambio de directores en varias escuelas y facultades y se tomó la atribución de elegir, de designar a directores interinos o sustitutos. Y la pregunta es, estos directores que no los eligió más que el dedo del rector acompañado del Consejo Universitario, ¿por quién van a votar? ¿Qué representan ellos? Ellos no representan a sus comunidades. Y no porque las comunidades no hayan exigido eso. Yo no recuerdo si fue en este agosto o el agosto antepasado, en que la comunidad del centro universitario de Ameca pedía, exigía, envió oficios para que se nombrara al nuevo director de ese centro universitario y no se hizo. O sea, esta ineptitud de los directivos de la universidad están cada vez más añadiendo elementos para una crisis que puede explotar en nuestra institución. Y claro, termino, ellos obviamente no dejaron que hubiera y hicieron todo lo habido y por haber para que no hubiera algún aspirante con pensamiento crítico alternativo en la universidad, porque imagínense una voz crítica andando en las comunidades y sacando el tema, por ejemplo, de la estafa maestra, de la corrupción, pues los iba a retratar tal cual han sido. Ese problema de comprar inserciones en los periódicos o hacer negocios con las imprentas son parte
menuda de un problema mayor que está en la universidad. Por eso termino diciendo que hubo tanta resistencia para que se aceptara la designación del Congreso de una persona que revisara la manera como se administran los recursos en la institución. Muchas gracias. Gracias, profesor Saladino. En base a lo que dice, vamos a seguir a la siguiente ronda, que sería básicamente el rectorado tuvo varias problemáticas específicas, ¿no? La primera se refiere a este intento de reforma de nuestra ley universitaria. También estuvieron los paros, la toma de rectoría. En algunas entrevistas que vamos a soltar en días siguientes de algunos académicos, se dice que se intentó encubrir todo lo que era el paro, no mediáticamente, sino para los profesores. Nunca se habló de paro, sino de COVID. En el caso de los paros y el COVID. En el caso del intento de reforma a nuestra ley, se obligó a personal, tanto académico como administrativo, a ir a marchar acompañando al rector. Todos sabemos, los que seguimos esa historia, que ese intento, esa marcha, salió fatídicamente mal. Recordemos el final, el rector fue correteado por los mismos estudiantes porque no tenía un que lo apoyara, sino acarreados al fin de cuentas, que se desplazaron al término de su mensaje cuando entrega su propuesta de reforma, y da un mensaje en la Plaza de los Mártires, acaba y todos se van porque todos ni siquiera querían estar ahí. Se fueron, y el grupo y la marcha que salió de Humanidades estaba ahí preguntándole, bueno, ¿por qué haces esto, no? Fue tal el caso que lo corretearon hasta Morelos y tuvo que huir en una motocicleta. Ahí es cuando estamos hablando de este tipo de ideología que se instaura en todos los universitarios, de decir, ellos no son auriverdes, los paristas no son alumnos, los que están en contra de una administración están en contra de toda la universidad. Es decir, los que criticamos al poder en curso no tenemos la calidad de universitarios auriverdes, y se nos quitó a todos los que estuvimos en ese momento, se sacó en medios, por todos los medios de la nómina de la universidad, se sacó que los que habían correteado al rector, o los que habían estado en el paro, ni siquiera eran alumnos, ¿no? Entonces, con esto podríamos ir cerrando este trabajo, este diálogo, para preguntarle a cada uno qué hacer, porque el Imagina es un medio que también se ha caracterizado por brindar también otra opinión, y también dar visibilidad a los movimientos que se realizan dentro de la universidad. En estos tiempos de pandemia no hay mucha interacción entre los alumnos, pero sí podemos realizar cierto tipo de manifestaciones y de protestas que han sido base, ¿no? para la comunidad estudiantil, por su bienestar. Les pregunto a los panelistas, ¿cómo les recomiendan a todo el auditorio cómo deben de proceder si estamos en desacuerdo, con la próxima elección de rector? Quien guste tomar la palabra. Disculpa, no escuché yo la última frase que dijiste, entonces no sé si puedas repetir la pregunta nada más. Sí, es decir, ¿qué mensaje le brindan a los universitarios que están en total desacuerdo, siendo que ya hablamos del proceso de auscultación cuantitativa, y cómo es que ellos, si dicen, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esta elección, cómo ellos pueden proceder para decir, no queremos a ninguno de esos tres candidatos? ¿Qué hacer entonces? Esa es la pregunta. Ok. Pues si gustan, ya que cierro mi participación, ya que, pues mira, muy rápidamente, yo lo he dicho en otros momentos, lo he repetido, y creo que ya lo mencioné casi en mi primera intervención, es empezar a reconocer el derecho que se les ha estado robando. Y como cualquier derecho, por ejemplo, tú tienes derecho, la comunidad universitaria tiene derecho
a estar en cualquier partido político. Ese es un derecho. Tienen derecho de incorporarse a un equipo, digamos, de básquetbol y jugar. ¿Qué pasaría si de pronto tú quieres estar en un equipo de básquetbol o cada uno de los integrantes de la comunidad quiere estar en un equipo de básquetbol y se da cuenta, bueno, que le niegan, le dicen, no, tú no puedes estar aquí? ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no quiero que estés. Eh, o con reglas distintas a las que se deben utilizar en el básquetbol. Se pueden tomar algunas decisiones en ese momento. Sería pues irse de ahí y dedicarse a otra cosa, ¿no? Buscar otro deporte. La otra es empezar a ejercer la defensa de los derechos robados, impedidos o bloqueados. Eso es. ¿Cómo se puede hacer? Pues bueno, desde sus propios perfiles. Ahora, por ejemplo, tenemos cuentas de Twitter del rector, de Face, de todos los competentes para que se hagan visibles los reclamos. Ahí, de manera masiva, se le puede hacer extensa al rector, a los órganos de gobierno, bueno, a los integrantes del gabinete incluso, que no se está de acuerdo. Cuando se hacen esas famosas transmisiones, ahora que están haciéndolo por Teams, las participaciones de los aspirantes, desde ahí se puede externar también en la medida de lo que se pueda, porque me dicen que las tienen muy controladas. Pero hay una diversidad de formas de poder expresar un rechazo o de poder exigir que se les dé el derecho, pues, a una elección verdaderamente democrática, pues, con un abanico de posibilidades tan amplio, pues, como lo es la imaginación. Se puede hacer a través del dibujo, de la pintura, del canto, de cualquier manifestación que se pueda hacer. Entonces yo les diría eso, que para empezar no dejen pasar de largo el poder decir yo no quiero esto, yo lo que quiero es esto, porque pues fíjense nada más y con esto cierro, porque podríamos abordar mucho tiempo el tema, pero me encanta escuchar las participaciones de los demás. Lo que estaba diciendo la profesora Nel me parece muy interesante cuando analizó los documentos, pero debemos darnos cuenta que cada cosa que se pone y que parece ambigua, no es que sean estúpidos, ¿no? Para hacerlo. Yo creo que eso son muestras del dolo con que hacen las cosas. Están no claramente especificadas muchos detalles. ¿Por qué? Pues porque ellos saben que por ahí va a ser el hueco donde van a hacer la trampa. Entonces está planeado el asunto para que ellos, donde se dice que, y las demás, que diga el Consejo Universitario, o como se refieran los órganos de gobierno, ellos habrán de tomar la determinación de irse para donde más les convenga. Vemos distintos criterios sobre la pandemia, ¿no? Para una sola cosa. Pues entonces, por la pandemia se dice que pues se va a poder realizar la auscultación cuantitativa que no se pudo hacer antes de la pandemia. Sin embargo, en este mismo marco de pandemia, no se puede realizar votación para elegir a consejeros ni a directores. Entonces, vemos ahí cómo este criterio se ve comprometido pues, por un doble rasero, ¿no? Y la lógica tendría que decir, si puedes hacer una votación en grande, pues la puedes hacer en pequeño, la puedes hacer por espacios académicos para que se puedan elegir consejeros de gobierno, consejeros universitarios y directores. Y terminas haciéndola pues con lo más grande, que es la del rector. Sin embargo, pues la pandemia juega diferente según haya soñado, parece, el rector, y aquí el tema es el control del poder. Entonces, hay que tener bien claro y asumirse, eso tiene que ver con la identidad universitaria. La identidad universitaria no es irle al equipo de potros, no es solamente estarle aplaudiendo al rector a ciegas a todo lo que quiere, pues, o cuáles sean sus deseos, sino también ser universitarios completos. No solamente acudir a las aulas a estudiar, a entregarlo todo, o en el caso de los profesores, a hacer sus jornadas, bien sus trabajos para presentar la clase, calificar a sus alumnos, que ya de por sí es un trabajo enorme y que merece todo nuestro respeto. Pero está la otra parte, porque somos parte de una comunidad
Y como estamos también dentro de un esquema, bueno, se están quienes, ahorita ya no estoy ahí, pero bueno, quienes están dentro de ella, pues empezar a ejercer los derechos que se tienen como integrante de esa comunidad, exigirlos así como exigen las becas, hay que exigir el derecho a poder votar y pues apegados a las normas incluso internacionales. Se puede tener una estructura orgánica como lo considere la universidad, pero la autonomía no significa que está por fuera de las leyes de nuestro país, incluso tratados internacionales. Al contrario, puede manejar sus propias reglas de gobierno, pero dentro de los marcos legales ya existentes. Entonces, donde se violenten esas cosas, yo invito a que se empiece a llevar, a poner este traje de lo que verdaderamente significa ser universitarios, para que defiendan lo que se les quita, porque si no, pues solamente muchos dirán, pues yo nomás vengo a estudiar, ¿no? Y ya, con que pase, pues ya no me interesa lo que pase, ¿no? Hay que ser un poquito diferentes en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría decir, antes que otra cosa, me parece importante y necesario pedir que toda la difusión de la información acerca de las decisiones que se toman en la administración de la universidad no deben solamente de divulgarse en espacios oficiales, porque, bueno, o sea, no solamente para esto, sino como para otro tipo de procesos, por ejemplo, la reinscripción o, por ejemplo, cuando se van a dar pláticas, congresos y ateneos y todo este tipo de eventos. Pues bueno, o sea, realmente me parece que su alcance sería otro si se buscara también difundir la información por otros medios, no solamente los oficiales, obviamente con la debida decir, bueno, aquí están los espacios oficiales, esto es por parte de la universidad, pero buscar ampliar toda esta difusión de información, seguir reconociendo que hay una inconformidad, es decir, yo diría, por ejemplo, respecto a los tendederos y los paros que se dieron el año pasado, pues no quedarnos simplemente en un, bueno, ya pasó el momento más vivo, el momento más fuerte, sino que tenemos que seguir continuando con esta inconformidad, con este sentimiento de inconformidad, no a manera de rebeldía, de decir, o sea, voy a tirar abajo todo lo que hemos construido como comunidad, porque es cierto, o sea, a pesar de que no hemos sido del todo escuchados o que se ha censurado un poco el movimiento, nosotros como alumnos hemos tenido un acercamiento entre nosotros, mantenemos esta red de apoyo y yo creo que debe mantenerse este carácter, esta aura de inconformidad y de búsqueda por un cambio, a pesar de que haya cosas externas que no lo permitan o que dificulten el movimiento, pero me parece que también va por ahí. Otro sería seguirse informando y eso me regresa como a la divulgación de información, que nosotros como alumnos, sobre todo, pidamos este tipo de información no solamente en el sentido burocrático o en el sentido como más académico, sino algo que sea asequible para los alumnos. Y pues ya sería como mi cierre. Muchas gracias, compañera. Profesor Saladino. Bueno, pues la pregunta me parece una pregunta que debe quedar aquí como enseñanza o resultado de este debate donde hemos encontrado opiniones, informaciones, planteamientos que buscan naturalmente hacer una mejor universidad, que es la razón que tenemos todos los miembros de la comunidad, y que esto se debe dar también en el ámbito de la elección de nuestras autoridades, porque es parte
de la naturaleza de la autonomía que tiene la UAM. En ese sentido, yo creo que podría, en primer lugar, señalar que los universitarios tenemos esta capacidad de dialogar, de debatir, de polemizar, de plantear alternativas, y nos creamos los medios para el efecto. Y a mí me parece que ha llegado el momento para que se convoquen de manera alternativa a este recorrido que están haciendo los aspirantes, a foros, a coloquios, a conversatorios, para tomar acuerdos sobre cómo buscar que esta rebeldía, que esa crítica que desnude esta simulación vaya planteando acciones. Aquí es donde tenemos que explorar esa creatividad de los universitarios, pero hacerlo con medios naturalmente universitarios. En segundo lugar, a mí me parece que algunas acciones son novedosas que debieran de empezar a ensayarse. Virtualmente los universitarios podemos organizar marchas de protesta, y claro, esto requiere naturalmente que exista un mínimo de exigencia. En este momento está identificada la exigencia de desenmascarar el proceso antidemocrático con el que se quiere realizar la sucesión en la universidad. En tercer lugar, a mí me parece que ahora más que antes pueden ensayarse otro tipo simbólicos de protesta. Si los universitarios, esto les aterra a las autoridades, en realidad aterra al pensamiento burocrático, que la gente se mueva. Para ellos, un movimiento, por mínimo que sea, les parece que casi es el fin de su existencia. Pero si estas demandas empezaran a expresarlas, como aquí han señalado algunos de los compañeros, de manera abierta, pública, con mantas, con algunos eslogan, etcétera, y tenerlos en todos los planteles, pues se va a ir fortaleciendo este pensamiento crítico, se va a ir canalizando esta rebeldía, y yo creo que esto puede ir acompañado de otros muchos procesos que seguramente la imaginación, la creatividad de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores puede orientar. Entonces, yo creo que, y así termina mi intervención, que parte de lo que aquí hemos dicho, sobre todo los que somos gente activa en la universidad, tenemos que lanzar convocatorias para poder iniciar esta canalización de la rebeldía contra esta simulación democrática. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Compañero Axel. Sí, muchas gracias. Bueno, pues a modo de mensaje a mis compañeros y a mis compañeras que me escuchan, empiezo citando el manifiesto liminar de Córdoba. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Compañeros y compañeras, ya hemos roto el silencio que perduró muchos años. Este movimiento estudiantil que aún sigue vivo rompió con el silencio impuesto durante casi más de 40 años. Ya hicimos lo importante, lo que falta es seguir organizándonos. Eso es la base. Lo que hace falta es no perder esas ganas que deberíamos tener los estudiantes, de luchar contra las injusticias, de luchar por una universidad mejor, de luchar con rebeldía y que no se nos agote. Yo considero que estamos en un momento histórico importante
en donde los estudiantes tienen un mayor nivel de organización que en algunas otras ocasiones, y que eso lo debemos de aprovechar para los problemas que al día de hoy nos aquejan y que no se han podido cambiar en mucho tiempo. Los compañeros y las compañeras debemos seguir luchando y resistiendo para hacerle frente a la imposición de un pensamiento homogéneo. Debemos seguir buscando un pensamiento crítico que lleve hacia la emancipación de todas y todos. Y en eso juega un papel indispensable la educación y las universidades hoy en día. Entonces, pues yo considero que debemos seguir organizándonos. No debemos callarnos a pesar de las condiciones de intimidación, de criminalización. No debemos dar un paso atrás, porque si ya dimos 2 para adelante, ¿por qué vamos a retroceder? Entonces, con eso, ese mensaje yo le diría a mis compañeros y a mis compañeras. Gracias. La compañera Anel, la profesora Anel. Bueno, pues yo quiero también dar lectura a un pequeño fragmento para terminar, a un pequeño fragmento de una colaboración que hice con una compañera colega, que también hicimos nuestra propia versión de los ideales universitarios, y dice así: almas jóvenes, por una universidad latinoamericana gratuita, autónoma y cogobernada, no creamos las difamaciones que los burócratas se empeñan en esparcir a través de sus despotismos, en nombre de la universidad, con el infame propósito de desmantelar los preciados resabios de la comunidad despierta. Se han obstinado en parasitar el ágora de mentes inquietas y hambrientas de cambio. No nos engañemos, nuestra enemiga no es la universidad. La profunda vocación universitaria no es elitista, sino popular. Sus paredes no son cuarteles, sino trincheras de lucha. Sus profesores no son capataces, sino camaradas, colegas, entre personas que caminan juntos para pensar y que se respetan. Luchemos contra nosotros mismos, contra nuestros prejuicios endurecidos por la rabia, contra nuestros hábitos aceitados por la incomprensión, nuestros corazones desesperanzados después de la masacre. Luchemos, las vendas han caído por fin, las cadenas que ataban al pensamiento y que intentaban amedrentar su fuerza transformadora no son hoy más que un murmullo. Almas rebeldes, no se alejen de esta institución en ruinas. Hay algo que respira futuro todavía. Hay algo que late y se aferra a la libertad. Silencio. Escuchemos su latido. Aún vive, debajo de los escombros, jirones de polvo, después del temblor, de años de saqueo, injuria y depredación. Oímos que palpita por lo bajo la esperanza de la transformación. La Universidad Latinoamericana está viva. Escuchemos. Silencio. Revolución. Toluca, México, febrero de 2018. Muchas gracias, Con eso Anel. yo termino. Compañero Ali. Muchas gracias allá a la redacción de Imagina Periódico en el norte de la ciudad de Toluca. Y antes de concluir y despedir a nuestros panelistas, voy a leer algunos de los comentarios que nos dejaron en el chat. Alonso Ortega comenta: es una pena, pero es la verdad. En la UAMEX es altamente penado disertir y expresar una opinión política diferente a la del rector o directora en turno. Incluso a veces ni siquiera una opinión política, solamente disertir puede acarrear problemas. En el caso de los académicos se arriesgan hasta el empleo. Gracias a esfuerzos como el que están haciendo en este momento, esperamos que poco a poco se vaya democratizando la vida en la universidad, en paralelo a lo que está ocurriendo en el país. Abigail Arias comenta: voto universal, no nos representan ni el consejo ni el proceso. Óscar Salazar dice: considero que los consejeros universitarios tienen una responsabilidad importante en esta simulación de democracia dentro de la universidad. A nivel facultad también existe la simulación de democracia, pues siempre están los mismos grupos en poder en las direcciones y coordinaciones. Odalis Sánchez dice: no me representan ni el consejo ni el proceso. Y Carvajal Montes dice: entonces es correcto decir que es democrática la elección de la rector o el rector. Y Roberto Berra Cordano dice: no a la democracia simulada
en la UAMEX. Agradecemos a todos los que nos han seguido en esta primera mesa crítica sobre la asociación de la universidad y el poder mediático que ronda ella. Y para cerrar, también me gustaría decir que lo que le molesta mucho a la institucionalidad auriverde es que los universitarios piensen diferente. Lo que no les molesta, lo que no le molesta a la institucionalidad es la estafa maestra, es el acoso, la violencia de género, la opacidad, la deuda en el ICEMIN, el sobreprecio de las gacetas y servicios, el nepotismo entre los familiares, el gasto excesivo en medios de comunicación. Eso no le molesta a la institucionalidad. Le molesta que los académicos, que los estudiantes, que todo el que se considera universitario piense diferente. Por último, esperamos desde este medio que la universidad realice un proceso limpio, libre, transparente, competido. Que no haya manos ajenas, que no haya manos ni desde el gabinete, ni desde el poder estatal. Y reiteramos una vez más la invitación a esta institucionalidad a que se presente en este espacio que Imagina Periódico le brinda a todas las voces. Sí somos un medio crítico y dentro de nuestra crítica está escuchar a los que cuestionamos. Los esperamos en nuestras futuras transmisiones, en futuras mesas críticas. Agradezco al equipo editorial de Imagina Periódico en el norte de la ciudad, a el compañero Axel Arellano, a la compañera Samantha Torres, universitarios, estudiantes de la Facultad de Humanidades, al compañero periodista Augusto López, especialista en temas de la universidad, y a los académicos, a los muy valientes académicos, a la maestra Anel Mendoza y al doctor Alberto Saladino García. Soy Ali Pacheco y esto ha sido la mesa crítica sobre sucesión, rectoría y poder mediático. Muy buenas noches y cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.